asiento. Bueno, muchas gracias, primero que nada, a la organización, a Energy and Minds. La verdad es que creo que es un encuentro que de alguna forma tratará de resumir los desafíos que ya han presentado los oradores anteriores. Y la idea un poco de este panel es tratar de discutir y conversar. No van a haber presentaciones, solamente es una mesa abierta de discusión. Vamos a sentar acá mejor, estamos más cómodos aquí. A ver, un poco la idea es hacer una mesa un poco distinta, ¿cierto?, a los formatos tradicionales, sin presentación, abierta. Así que ahí les pido a ustedes de que intervengan, hagamos en los distintos temas que vamos a ir tocando y luego me imagino que también irá a haber una ronda de preguntas. La idea un poco tal como lo dijo Adrienne es hablar de las oportunidades y obstáculos que hoy en día estamos viendo como estrategias de suministro de energía alternativa para la minería y cómo eso se complementa, ¿cierto?, con los suministros convencionales. Y también me voy a tomar la libertad de no solamente hablar de energía, sino también tocar el tema del agua. Ya se mencionó de que hoy en día el agua también y la desalación de agua y el transporte y bombeo de agua está representando un costo cada día mayor y por lo tanto la relación agua y energía también pasa a ser un tema muy relevante. Así queremos contar con agua para las operaciones, vamos a hacer también energía para poder desalarla y bombearla. Así que son dos temas que de todas maneras van a ser muy importantes. Voy a partir por hacer una pequeña reseña de nuestros destacados expositores. Primero Gonzalo Araujo, gerente de desarrollo de Sociedad Constructor Minera Lumina Copper. Gonzalo, ingeniero civil químico y PhD en ingeniería química del año 95 al 2006. Gonzalo ocupó diversos cargos como jefe metalurgista de la concentradora Chuquicamata y superintendente de planificación de procesos metalúrgicos dentro de Codelco Chile, en la división Codelco Norte. Y luego de eso trabajó con Idesol Ingenieros y en el 2007 se incorpora a Minera Lumina Copper Chile como ingeniero senior de medio ambiente y posteriormente como gerente de ingeniería que actualmente ocupa el cargo de gerente de desarrollo. Luego Ferrucho, gerente de agua y energía, Copper Operations de Anglo. Ferrucho es ingeniero civil mecánico, tiene más de 30 años de experiencia en el sector y como asesor dentro del sector de la minería. Actualmente es el gerente de agua y energía en Anglo American y es responsable además por establecer el governance de toda la gestión de agua y energía para las 5 operaciones dentro de Anglo American en Chile y además dar soporte técnico a las operaciones de Brasil. La gestión está basada en 4 pilares: suministro, eficiencia en el uso, relación con los stakeholders e innovación y desarrollo tecnológico. Importante. Y finalmente Francisco, gerente de energía, Francisco Danis, gerente de energía y recursos hídricos de Codelco. Francisco, ingeniero civil en industrias con diploma en ingeniería eléctrica y máster en finanzas. No está mencionado aquí en la universidad de la PUC, me imaginaba. Muy bien. A partir del 2001 se desempeña en distintos cargos en la gerencia comercial y desarrollo de la empresa Gener. Y del año 2009 al 2014 se desempeña como director de energía y combustibles en la Corporación Nacional del Cobre, en Codelco, y actualmente ocupa el cargo de gerente de energía y recursos hídricos en la estatal. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo voy a partir un poco tomando las palabras, ¿cierto?, del orador anterior. A Francisco. A ver, Codelco es una empresa, ¿cierto?, estatal. El Estado, ¿cierto?, ya lo comentó el ministro, y la verdad es que se escucha, tiene metas como país importantes en la incorporación de fuentes renovables, ¿cierto? Se habla ahí de incluso en el SINC se está esperando un 30% de proyectos de RNC, en el SIC vamos a llegar a un 20%, probablemente bastante antes que lo que la ley contempla. Ya se conversa también de que por qué no hablar de quizás un 30% también en el SIC. Y se ve ahí que Codelco tiene algunos proyectos, ¿cierto?, algunos muy emblemáticos, fotovoltaicos y de concentración solar, pero como sector nos gustaría conocer un poquito más la visión de cómo piensa Codelco integrarse en esa senda, ¿cierto?, para poder llegar, ojalá, a liderar esta transición de un 4% a un 30% en el SINC y participar también en el crecimiento importante en el SIC. Creo que el rol que juegue Codelco con esos 1000 y tantos megas que tienen de consumo, más todo lo nuevo que viene, es clave como señal política y es clave también para poder impulsar mayor dinamismo en un sector tan importante de demanda eléctrica como el minero. Así que cuéntanos un poquito cuáles son los planes que Codelco ve para estar dentro de ese track. Gracias, José Ignacio. Mira, efectivamente nosotros tenemos un pipeline de proyectos bastante atractivo y exigente. Al final del cuento, lo que se puede lograr, estamos hablando de un 2 a un 3% con algún grado de inversión importante. Lo que nos pasa en la minería es que es una industria bastante tecnológica, que tiene acceso, bueno, como todos hoy día tenemos acceso a la mejor tecnología que hay en el mundo, entonces las oportunidades de mejorar son pocas, digamos, y eso hay que aceptarlo.
Lo otro que nos pasa es que de repente hay proyectos que tienen una mejora en un proceso, pero después de 3 o 4 años el proceso ha cambiado y esa mejora desaparece. Entonces, hacer sostenible al año 2030 el ahorro es inviable, digamos, porque el ahorro fue por un periodo de tiempo y después desapareció, digamos. Entonces, hoy día el gobierno también está pensando en una ley y se hablan porcentajes del 20%, cosas de ese tipo. Y la experiencia en la minería es que entre un 3 y un 5% podemos lograr en un periodo de 5 años, 10 años, digamos. Pero con el inconveniente que les digo yo, que muchas de esas mejoras van desapareciendo en el tiempo. Entonces, el llegar a un business as usual 10%, 20% bajo a 20 años es realmente muy complicado, digamos. O sea, es difícil encontrar mejoras que sean tan sustentables o que tengan larga vida en el proceso. Y lo otro, en la minería, los grandes consumidores de energía, en la parte eléctrica básicamente, son los grandes equipos, digamos, los molinos, los chancadores. Y pensar en cambiar tecnología o cambiar un molino es algo inviable, digamos. O sea, el solo de tener yo le diría que cambiar un molino debe tomar, no sé, 8 o 10 meses, digamos así, pero por parte baja. Entonces, pensar en detener una operación para hacer una inversión de ese tipo no echa abajo cualquier negocio, digamos. Entonces, la eficiencia energética en la minería es un gran desafío. Hemos trabajado por muchos años en el tema y desgraciadamente los resultados son los que les digo yo, o sea, 3 a 5% con mucho esfuerzo, y mucha inversión. ¿Y ustedes, Lumina, Gonzalo, cómo ven el tema de eficiencia? Bueno, como estamos partiendo, en realidad la eficiencia no ha sido la principal prioridad. Todavía estamos consumiendo menos de lo que vamos a consumir. Ya iniciamos una auditoría de eficiencia energética de todas maneras. Estamos fundamentalmente enfocados en temas meteorológicos y en establecer sistemas de gestión. La eficiencia energética, como dice Medici, es difícil de avanzar en la minería. La tendencia es que cuando uno logra una meta de eficiencia, después toma la energía para aumentar la producción. Entonces, como valores netos, al final son muy menores. En particular el caso de los molinos, si se hace un cambio, un revestimiento que es más liviano, eso le permite a uno mejorar la eficiencia del molino, pero finalmente se transforma en un mayor tonelaje. De modo que quizás hay aspectos que deben ser explorados en otros ámbitos de la mantención, en los temas de bombeo de agua probablemente también hay aspectos donde se puede trabajar a lo mejor en la eficiencia de las bombas, en las estrategias de bombeo y de almacenamiento de agua. Quizás también hay algunos potenciales más significativos dentro de ese ámbito. Tal vez se podría, donde puede haber un buen match tal vez, pero tiene que partir del diseño, porque también una vez construidas las plantas es difícil hacer cambios en el manejo del agua, digamos, porque si uno va a bombear agua hasta gran altura habría que hacer el trade-off si conviene tener un sistema, entre comillas, con el doble de capacidad, almacenar agua con una planta solar y después de noche aprovechar que el agua ya está arriba y utilizarla y no bombear de noche, digamos. En algunas partes se ha dicho que la forma más, he leído por ahí un par de veces que la forma más eficiente de almacenar energía es bombear agua de día, digamos, particularmente si uno tiene una fuente que no opera las 24 horas, que es lo que normalmente la minería demanda. Así que en eficiencia estamos trabajando en esos términos y evaluando algunas alternativas de incorporación de tecnologías, pero todavía el avance ha sido poco. Sí, ya que estamos tocando el tema del agua y lo mencionamos, agua y energía, ¿cierto? Van bastante de la mano. Así que, Francisco, cuéntanos un poco también respecto al tema del agua. ¿Cómo ven ustedes la incorporación de tecnologías de desalación, ¿cierto? O directamente de uso de agua salada, ¿cierto? En las operaciones mineras. Y cómo eso va a cambiar, ¿cierto? Un poco la estructura de los proyectos, donde tenemos, ¿cierto? Desarrollo minero, ¿cierto? Hacia el interior, vamos a tener, ¿cierto? Plantas desaladoras en las costas, bombeo. Eso está afectando mucho hoy en día las operaciones. ¿Ven a futuro de que eso va a ser un estándar, por ejemplo, operaciones mineras con agua desalada? ¿Cómo ven ustedes el tema de agua y energía incorporándose, ¿cierto? en el mundo minero de forma cada día más intensa? Sí, bien, como bien dices tú, el tema del agua efectivamente es un tema que se está analizando hoy día, yo creo, en toda la minería. En cuanto a que efectivamente tenemos que utilizar para proyectos futuros recursos hídricos hoy en día escasos, digamos, y por lo tanto la desalación aparece como una alternativa. Nosotros particularmente tenemos un proyecto que va de la mano con la expansión de Radomiro Tomic Sulfuro, que considera una planta de
del orden de 1.800 litros por segundo, la cual obviamente es intensiva también en el uso de energía, particularmente por lo que es la impulsión, más que la parte de desalación. Y en ese sentido, bueno, lo que mencionabas tú, Gonzalo, nosotros analizamos trade-off de ese estilo como los que mencionabas tú, y efectivamente ahí nos dan cuenta de que no es económico bombear o desalar, básicamente bombear durante 8 horas o algo así. Por lo tanto, las renovables nuevamente ahí creo yo tienen un rol, pero como interconectadas al sistema. O sea, es difícil pensar en una planta desaladora operando de manera aislada o desde el punto de vista contractual, tenerlo contratada solo para una operación conforme a la curva de inyección de una planta solar o una eólica. Eso te obligaría a hacer piscinas de almacenamiento demasiado grandes que al final, si lo comparas contra un suministro de una convencional, no te resulta económico. Y ustedes, Ferrucho, en el tema del agua, se habla de que los costos de energía hoy en día pasan a ser un porcentaje el doble o el triple de lo que era quizás hace 20, 30 años. ¿Cómo ven el efecto de tener que incorporar desalación de agua también en los costos de la minería? ¿Cuánto es el costo hoy en día porcentualmente? ¿A cuánto llegaría, digamos, con estos proyectos? ¿O se podría eventualmente pensar de que con las nuevas tecnologías y con la reducción de costos en las plantas de las desaladoras podríamos tener agua, digamos, a precios similares o no respecto a lo que actualmente tienen las compañías mineras? Bueno, llegar con precios de agua desalada a los precios convencionales obviamente es muy difícil, digamos, no se va a lograr. Nosotros tenemos una planta desaladora en una de nuestras operaciones y en términos de aumento de consumo, yo diría estamos hablando alrededor de un 10%. Digamos. O sea, aumentamos para ese tamaño de operación un 10% por efecto de la operación de la desaladora. O sea, no es obviamente un 10% es algo impactante, digamos, pero no es algo que vaya a ser demasiado dramático. Digamos. El tema, ¿cierto?, de uso de agua desalada, ¿cierto?, también tiene un efecto importante desde el punto de vista de la licencia social, ¿cierto?, hoy en día también es muy importante. Ustedes, como un actor que está ahí increciendo con un proyecto nuevo, ¿cómo han visto el tema del impacto, ¿cierto?, de la famosa licencia social, de la relación comunitaria, el incorporar este tipo de tecnologías nuevas, digamos, y si ayuda o no ayuda, digamos, a poder demostrar de que el proyecto en su conjunto, tanto en su suministro como su operación, es un proyecto que tiene un color un poquito más sustentable en largo plazo? Bueno, en el caso nuestro, en el proyecto Caserones, como siempre lo he dicho yo, nosotros hablamos más de agua que de cobre en el proyecto. Aparte que tenemos una ley de .33, entonces es más importante el agua que el cobre a esta altura. Que da la impresión a veces que es un proyecto de agua que como subproducto produce cobre. Nosotros tenemos un consumo proyectado del orden de 500 litros por segundo y como parte de la licencia social estamos haciendo un aporte a la comunidad de 150 litros por segundo, 50 en caldera y 100 para los agricultores en tierra amarilla de agua desalada. Es una fórmula que es atractiva porque bombeamos solamente hasta tierra amarilla y el agua la extraemos de pozos en el sector alto. Vemos que energéticamente uno podría verlo como una medida de eficiencia energética. En vez de bombear el agua desalada hasta 4.000 metros, que sería lo que necesitaríamos hacer, entregamos agua a los agricultores que están en el sector bajo y sacamos agua de los pozos en el sector alto. Vemos que uno lo podría interpretar como una medida de eficiencia energética en cierta forma. Adicionalmente hay una serie de otras medidas de trabajo con la comunidad en el tema de mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto en los agricultores como en la comunidad en general. Quizás explorar ese tipo de fórmulas que a veces son complejas por los aspectos legales desde el punto de vista de los derechos de agua, la administración del agua, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos desde un principio implementar sistemas de canje, por ejemplo, en el cual nosotros hacemos el aporte en un sector más bajo y sacamos agua en los sectores altos. A pesar de que extraer el agua en los sectores altos con sequía tiene un cierto riesgo, pero quizás explorar ese tipo de fórmulas que en el fondo el agua es la vía para mejorar la eficiencia. En vez de bombear hasta 4.000 metros, bombear hasta 1.000 o 2.000 donde está la agricultura, que comparte con la minería la necesidad del agua y permitirle a la minería extraer en los sectores altos con menor consumo de energía, producto de el menor delta de altura que necesitamos impulsar. Así es que ese tipo de esquemas yo creo que pueden ser atractivos en la medida que se conjuguen los intereses tanto de
agrícola o de consumo humano, sanitarias, etcétera, con las demandas de la minería. Gracias. Respecto al tema de la energía. En el tema social es bien importante cómo tenemos que sensibilizar a las comunidades. O sea, hay sectores que dicen la minería debe usar agua de mar, pero no quieren tener una desaladora al frente de su comunidad, digamos. Todo el mundo habla de energías renovables, pero nadie quiere tener un lino de viento en casa o un parque solar, digamos. Entonces, al final tenemos que tener un justo equilibrio, digamos. O sea, no todo es gratis, digamos. Tenemos de repente que sacrificar en beneficio de tener energías o fuentes sustentables de suministros básicos. ¿Y cuál es el equilibrio que en Anglo, por ejemplo, que al final el equilibrio es algo que depende de cada compañía, digamos? ¿Cuál ha sido el equilibrio que ustedes han ido encontrando, digamos, en sus operaciones? Bueno, en el caso de la desaladora nuestra, una temprana comunicación y mesas de trabajo con las comunidades en la zona donde instaló la planta, de manera de lograr beneficios en ambos lados, digamos, o sea, que la compañía tuviera su agua desalada y que todos los sectores costeros que pudieran verse modificados por la operación de la planta también no tuvieran impactos adversos. O sea, la temprana comunicación con las comunidades yo creo que es el gran secreto. Hablemos un poco de energía convencional también, ¿no? Francisco, ¿cómo ven ustedes respecto a las energías tradicionales, el desarrollo futuro de energía base, respecto a esta gran pregunta, ¿cierto? Si va a seguir siendo el carbón, ¿cierto? Que fue el que propició también una importante salida, ¿cierto? Luego la crisis del gas y la llegada del diésel, ¿cierto? Como una medida, ¿cierto? De bajar importantemente los precios. Pero se habla mucho si finalmente el combustible que va a marcar el desarrollo futuro va a seguir siendo carbón o va a volver a ser gas, ¿cierto? Ahora en forma de los puertos y el gas natural, digamos, comprimido, ¿cierto? El gas que venga de fuera, gas importado. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? ¿Cuál va a ser la tecnología de base que van a ver ustedes a futuro? Y esa tecnología, ¿cómo va a también marcar si vamos a poder llegar a estar dentro de la banda de precios de nuestros países competidores o vamos a seguir por encima? Yo creo que como país no podemos de alguna manera renunciar a los distintos tipos de tecnología. Somos importadores directos de la mayoría de los commodities y por lo tanto tenemos que estar abiertos a no renunciar a, primero, los recursos, como decía el ministro, que la naturaleza los entrega, y en eso las renovables sin lugar a duda que tienen un rol fundamental, pero también la generación hidroeléctrica de tamaño ya más relevante, creo que es fundamental que se siga estudiando. Esos son desarrollos en general de mucho tiempo, se desarrollan por más de 10 años para poder lograr implementarse, por lo tanto no debemos renunciar a ese tipo de tecnología. Obviamente las térmicas tienen un desarrollo menor, tienen obviamente también un desafío importante hoy día en términos de lo que es la opinión pública. El gas aparece por razones más bien ambientales como una alternativa que se le ve con mayor perspectiva. Tiene todavía un desafío importante en términos de lo que es los costos, desde el gas, en términos de lo que es la cadena take or pay y las rigideces que eso lleva. Ahí creo que también hay que hacer un análisis respecto de cuán adaptado está nuestro sistema eléctrico para poder operar con bloques de energías, con las rigideces propias del GNL. Y el carbón yo creo que es una tecnología que se sigue usando en el resto del mundo. Hay tecnologías hoy día de abatimiento de emisiones que son muy competitivas. Y yo creo, por lo tanto, que no deberíamos digamos, colocarle o rechazar de plano, de ex ante alguna de las tecnologías. Como veíamos en la curva que mostraba José Robles antes, la minería en general tiene muchos proyectos y por lo tanto va a seguir demandando mucha energía. Y apostar todo nuevamente a una única fuente creo que podría ser cometer algunos de los errores que en el pasado se cometieron. Por lo tanto, la matriz diversificada en un país que importa la mayoría de los insumos de energía parece ser siempre lo que tenemos que estar mirando. Absolutamente. Ferrucho, y en esa mirada, digamos, de diversificar nuestro riesgo de suministro, ¿cierto? En términos tecnológicos, ¿qué medidas toman ustedes, por ejemplo, respecto a la volatilidad que hemos visto en los últimos años de los precios de los commodities? Hemos visto el petróleo que subió, después bajó estrepitosamente, traído también un efecto, ¿cierto?, en el resto de los commodities de forma distinta.
¿Cómo administran ese riesgo, digamos, el riesgo de, ya que todo el combustible que importa Chile es importado en su gran parte? ¿Cómo ven ustedes esa volatilidad y esos riesgos también de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles para poder mitigarlos, para poder administrarlos de la mejor forma? Bueno, en general, la medida es establecer contratos de largo plazo, digamos. O sea, nosotros hoy día tenemos contratos a 10 años que están próximos en 3 o 4 años más, y la idea es hacer análisis y apoyarse en consultores, ¿cierto?, de cuál va a ser la media de los precios futuros, y sobre esa base tener una buena negociación. Es difícil protegerse contra todo, digamos. O sea, esta baja del precio del petróleo no la pronosticó nadie, digamos. Esta baja del precio del cobre tampoco, digamos. Entonces, hay muchos eventos que ocurren por tendencias que los analistas pueden predecir, pero hay muchos eventos que no son predecibles, digamos. Algún conflicto mundial de repente hace cambiar precios de los commodities bruscamente. Entonces, la medida de establecer o dar una cierta garantía o una cierta estabilidad a los precios es básicamente contratos de largo plazo bien estructurados. Perfecto. Hablemos ahora un poquito de la parte más de los fierros, de la red y la integración, que es un tema que se habla bastante hoy en día, cómo las renovables, ¿cierto?, en la medida que vayan aumentando su porcentaje, van a afectar o no, ¿cierto?, la integración de la red, la seguridad del sistema, cómo la interconexión también va a generar un cambio, ¿cierto?, en la estructura de nuestro país en términos eléctricos. Primero, respecto a la integración, ahí quizás, Francisco, ¿ustedes ven algún efecto o han analizado cuáles serán los potenciales efectos que podría generar, por ejemplo, llegar a ese 30% de integración en el SIN, y si ven algún riesgo para el suministro y para las operaciones que ustedes tienen? Mira, la verdad que es un tema que la industria yo creo que ha estado siguiendo bastante de cerca. Hasta el momento lo que hemos tenido a la vista han sido papers o documentos emitidos por algunas universidades que dan cuenta de que efectivamente podría haber algún sobrecosto. Yo creo que más allá de preocuparnos del sobrecosto, digamos, es ver cómo el sistema en los fierros, como dices tú, se van a adaptar. Hoy día tenemos un parque generador, particularmente en el norte, principalmente térmico, en donde las reservas en giro y la regulación de frecuencia no es lo mismo que en la zona centro, y hay que ir adaptando los sistemas, y eso implica hacer los estudios con la anticipación correspondiente. Efectivamente, si el parque generador renovable avanza a las velocidades que está avanzando, podríamos en algún momento encontrarnos con que el sistema no está lo suficientemente adaptado y generarse algunos sobrecostos, principalmente en las unidades de bases que queden operando a mínimo técnico en aquellas horas en que fueron desplazadas por unidades de precio cero, costo variable cero, como es el caso de las renovables. Entonces eso hay que analizarlo, yo creo, con la debida anticipación y discutirlo, digamos. Efectivamente hoy día no vale mucho la pena ese dime y direte que se produce a veces, que algunos dicen, oye, esto genera sobrecosto, otros dicen no genera sobrecosto. Discutámoslo. Al final del día, los clientes libres, por lo que conversábamos antes, muchas veces terminamos pagando algunos de esos sobrecostos, digamos, provengan de donde provengan, del sector de transmisión, de los desacoples o los arbitrajes que mencionaba José Robles en su presentación. O sea, finalmente la barra infinita es siempre, usando términos eléctricos, la barra infinita siempre es el cliente que termina pagando todas esas imperfecciones del sistema. Y ustedes, Gonzalo, respecto a la interconexión, que están ahí, ¿cierto?, en la zona norte del SIC, por lo tanto la llegada de la interconexión va a generar un efecto. ¿Qué efecto principalmente, ya sea positivo o negativo, ven ustedes en términos de precio, ven en términos de estabilidad del sistema y ven también en cómo va a ser el efecto de esa interconexión en tener una matriz más equilibrada desde el punto de vista también de la huella de carbono, ¿cierto?, que finalmente es del sistema, no es de cada operación, y a la estabilidad también de poder tener con un sistema integrado en todo el país? Sí, bueno, como se mencionó, hemos estado participando y hemos visto estos estudios que en general muestran que el margen de error de los estudios es mayor que las ventajas o desventajas económicas que tiene la integración. Entonces, cuesta discernir cuál va a ser el efecto. La principal preocupación que uno tiene desde el punto de vista minero es fundamentalmente la estabilidad del suministro, que no se vaya a ser afectada. Y yo creo que eso pasa por tecnología, planificación, fundamentalmente, digamos, de poder y en la medida que tengan el potencial de incorporar energías renovables sin afectar
la principal preocupación de las mineras, que más allá del precio, que a veces es difícil saber si estamos pagando más o menos, porque contra qué se compara y cómo cambiaba porque uno puede comparar con un escenario base, pero los escenarios nunca son base, digamos. En una realidad distinta el escenario base cambia. De modo que lo que hemos estado atentos a los estudios y a los análisis que se han realizado desde el punto de vista de estabilidad, fundamentalmente cómo puede afectarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos una línea que se cuelga de Maitencillo, que es dedicada. No esperamos grandes sorpresas, digamos, desde esta interconexión, al menos hasta ahora, pero estamos atentos al tema. Perfecto. Y la última pregunta para ir cerrando, y darle un paraguas un poco más del punto de vista más regulatorio. Ahí les dejo la opinión de los tres. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el trabajo que ha estado haciendo tanto el regulador como el operador del sistema eléctrico en términos de poder, por ejemplo, despejar parte de estas dudas, despejar un poco qué va a pasar con los temas de integración, qué va a pasar con este margen de error de los estudios que aparecen, que es mayor que finalmente el efecto en sí? En cuenta que se está haciendo poco, que se está haciendo lo suficiente y qué cosas se podrían hacer y ustedes recomendarían, ¿cierto?, tanto al regulador como al operador, de poder avanzar en todas estas materias para tener, de punto de vista de los clientes y también de los oferentes, un sistema con mayores certezas, mayores certidumbres para las inversiones. Ahí le dejo la palabra cierra a los tres. Yo aprovechar hacer un comentario en la parte de factor de emisión, a dejar la parte eléctrica, Francisco. En el factor de emisión integrado va a ser un promedio entre lo que hoy día es el ZIN y el ZIC. ¿Cierto? El factor de emisión del ZIN es como el doble, un poco más del doble del ZIC. Entonces, cuando tengamos una sola red, vamos a tener un factor en el área sur o el sector que hoy día tiene ZIC va a haber incrementado su factor de emisión. Y eso va a tener un impacto en algún tipo de industria, digamos, ya que va a tener que sufrir una matriz más sucia y si están reportando huella de carbono o sus emisiones propias, evidentemente van a tener un deterioro en la matriz. Esa parte yo no sé cómo se ha evaluado, digamos, y si se ha evaluado y se ha visto qué impactos puede generar. Es un tema que es una derivada de la famosa interconexión ZIC-ZIN. Esa es una inquietud que tiene que quedar ahí pendiente, a ver cómo la industria del sur, digamos, del país, donde están todas las vinivitícolas, la industria salmonera, industria frutícola, puede ver afectada su factor de emisión producto de esta interconexión. Tarea para casa al regulador. Francisco, ¿qué mensaje le darías tú a los reguladores y al operador para...? Mira, el operador yo creo que tiene el gran desafío, obviamente, que es la integración de ambos sistemas. Ese es un desafío que bueno, desde ya se está trabajando. Y también la integración de las renovables. Bueno, hoy día estamos precisamente en un foro que busca de alguna manera ver cuál es la integración entre la minería y las renovables. Pero las renovables, obviamente, como mencionaba anteriormente, tienen sus particularidades y los sistemas tienen que adaptarse a ello. Creo que las interconexiones regionales, ya no solo ZIC-ZIN, sino que también con algunos países vecinos, son una alternativa que nos permiten también dar mayores flexibilidades. En el caso particular, por ejemplo, también de bloques de energía con ciertas rigideces propias de los take-or-pay que te permiten de alguna manera aumentar la demanda. O sea, tú puedes exportar o importar energía y creo que es la manera en la cual Europa de alguna manera ha resuelto también la integración de los distintos tipos de tecnología. Nosotros somos como una islita y como tal siempre queremos resolver las cosas sin mirar a los vecinos, digamos. Yo creo que tenemos que de alguna manera empezar, estamos hablando de ya un proyecto más de largo plazo, sin lugar a dudas, pero tenemos que ver cómo también nos vamos integrando regionalmente. Y eso yo creo que es una tarea también del regulador, de alguna manera ir viendo cómo en el largo y mediano plazo nos vamos a ir integrando nuestros vecinos. Y Gonzalo, ¿algún mensaje a la autoridad? A la autoridad, al regulador, al general, los operadores, es que hay que buscar oportunidades. Yo creo que hay bastantes espacios y alternativas de buscar oportunidades. Quizás, a lo mejor no suena muy típico, pero quizás el regulador o el Estado debería buscar tratar de ver energías, por ejemplo, la concentración solar o la geotermia, que proveen modalidades de suministro más estable, quizás buscar mecanismos de promoción, así como el ministro hablaba de la relación con las universidades, promover estudios que faciliten el desarrollo de estas tecnologías y permiten la integración, cooperar con financiamiento de mineras, no sé. Yo creo que por ese lado puede haber alternativas de robustecer las RNC
no solo con lo tradicional fotovoltaico y eólico, buscar otras alternativas tecnológicas que están y darle un impulso adicional al que le da el mercado solamente. Entonces, probablemente ahí puede haber algunos espacios de búsqueda de oportunidades y también creo que a lo mejor nos falta un poco más de desarrollo en el tema de cuáles son las formas de integrar. Y creo que ahí están las oportunidades, no solamente al interior, como se mencionaba, con el extranjero, traer energías de externas, etcétera. Hay que buscar un poco más de eso, ser más agresivo en ese punto. Bueno, muchas gracias. José Gonzalo Francisco Ferruccio, muchas gracias.